Dios les bendiga, hermanos. Una vez más doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes su palabra. Hagamos esta breve oración. Dios y Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la dicha de poder decirte Padre y formar parte de la iglesia, la cual fue comprada a precio de sangre, la sangre que derramó tu Hijo amado y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, después de las salutaciones y algunas amonestaciones y observaciones dadas a la iglesia de ese lugar, les declara en el versículo 18 el poder de la palabra de la cruz. Amén. Este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, pero para los que van a la perdición, viviendo conforme a sus propios deseos y concupiscencias, según los criterios de este tiempo, pues es una tontería, una locura, como lo dice su palabra. Para ellos es algo común, es algo que para muchos no es verdad, para otros es un cuento, pero como dice su palabra, y lo podemos nosotros constatar, para los que creemos, para los que vamos a la salvación, es poder de Dios. Veamos ahora, hermanos, lo que dice más adelante en los versículos 21 y 31. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora ponga mucha atención en los versículos 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos si debemos seguir en este camino, si estamos caminando bien, si realmente podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Hermano, Dios no se equivocó al escogerte a ti. Hermanos, podemos decir que somos peculiaridades de Dios. ¿Qué es una peculiaridad? Es una característica propia de una persona o cosa por lo cual se distingue de otras. Es decir, si tú crees que Dios te escogió, es porque Él ve en ti algo que puede ser útil para sus propósitos divinos. Segunda de Timoteo 2:20 dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora que hemos sido escogidos, no debemos de olvidar esta parte. Queremos ser parte de la familia de Dios, pero queremos ser instrumentos honrosos, no solo aquellos que están de adorno y que en algún momento pueden llegar a ser usados con fines viles, sino queremos ser esos instrumentos del material que Dios quiera, de madera o de barro, es decir, con la peculiaridad que Dios ve en nosotros. Eso no importa. Lo importante es que tenemos que estar limpios.
que debemos de estar santificados para poder ser útiles, para estar, como dice su palabra, dispuestos para toda buena obra. Hermano, ahora presta mucha atención. En el Éxodo capítulo 4, versículo 2, cuando Moisés está ante la presencia de Dios, en el versículo 2, Jehová le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Hermano, esa vara fue un instrumento útil para poder demostrar el poder de Dios a los egipcios, haciendo pues muchas maravillas con ella. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, también en el capítulo 4, en el versículo 2, tenemos a Eliseo que está hablando con una viuda que se ha quedado pues ya sin nada. Y en el versículo 2 le dice, Eliseo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. Y esta vasija de aceite fue instrumento útil para que Dios pudiera demostrar una vez más su poder, dándole el sustento a aquella viuda. En Marcos capítulo 12, los versículos 42 y 43, nos habla de aquella viuda pobre que ofrendó 2 blancas. Y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todas las cosas, llama a sus discípulos y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento para los propósitos de Dios. Otro ejemplo está en Juan 12:3, donde podemos ver que María toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unge los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Nosotros podemos compararnos con todas estas cosas, con una vara, con una vasija, con aquellas 2 blancas, con el perfume de nardo. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas para los hombres de poca fe son cosas comunes. Una vara, quizá como muchas, unas vasijas, 2 blancas que tampoco pues no tenían mucho valor. El perfume que no debía de desperdiciarse de esa manera. Para aquellos hombres eran cosas comunes. Pero es ahí donde podemos ver lo maravilloso que es Dios. Porque las cosas comunes en las manos de Dios son un instrumento útil para poder cumplir sus propósitos, hermanos. Si tú crees que Dios no se equivocó al escogerte a ti, entonces tú estás creyendo, como dice 1 Corintios 1:27, que de lo vil, que de lo común, Dios puede sacar algo útil. Y ese somos nosotros, hermanos. Podemos ser esos vasos comunes, quizá de madera, de barro, pero que en las manos de Dios podemos ser un instrumento útil para poder cumplir su propósito. Yo te invito que sigas esforzándote, hermano, para poder seguir siendo un vaso útil. Recuerda
que debemos de estar limpiando nuestro vaso todos los días para que entonces podamos seguir siendo útiles a los propósitos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.